Buenos días, nos encontramos hoy con un invitado de lujo. Él es el doctor Pedro Alba Monge, es especialista en Derecho Penal por la Pontífica Universidad Católica del Perú, es coautor del libro Casaciones en el Perú. Otro punto, que tiene un magíster también en la Universidad de Sevilla, España, es profesor de la magistratura, asimismo brinda clases de posgrado en la Universidad de Lima. Hoy tengo el gusto de presentarlo, doctor, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Más o menos para entrar en contexto, la política, la corrupción, ¿qué impacto tiene en nuestro país en estos últimos años? La corrupción en el país es un fenómeno primero que ha ocurrido muchísimo antes de los casos de Fujimori o de los casos de Odebrecht, ¿no? Ha habido corrupción en el país desde el siglo pasado, por ejemplo, los contratos Dreyfus, el tema de Belaunde con el tema de la página 11, es un tema transversal en el Perú. Cuesta mucho porque como país nos cuesta mantener una inversión coherente, nos cuesta mantener instituciones respetables. Ese es desde el ámbito un poco económico. Desde el ámbito de la justicia, definitivamente, o del poder judicial en específico, es una barrera. ¿Por qué es una barrera? Porque impide que el derecho se aplique, sino lo que se aplica es el dinero. Entonces ya las partes no ganan porque tienen o no la razón, sino ganan por quién puede imponer más o mejor derechos o intereses. Y lamentablemente hay algunos magistrados, jueces o fiscales que se prestan para esto. Y los pocos que no se prestan para esto y que no son absolutamente nada corruptos, no tienen visibilidad en prensa ni nada por el estilo. Permíteme. Otro punto, este caso de Odebrecht en nuestro país ha sido una bomba de tiempo que estalló, ¿no? Qué sé yo, de los 5 presidentes que nunca pensábamos que iban a estar involucrados en estos actos de corrupción. Se habla mucho de la prisión preventiva, de la detención preliminar. ¿Hasta qué punto está permitido? ¿Cómo es la ruta que se debe seguir específicamente para dar una prisión preventiva correctamente a diversos funcionarios? Más que todos los últimos presidentes que hemos tenido. Sí, bien, bueno, tu pregunta es precisa porque el tema de Odebrecht nace primero en Estados Unidos, de una sección de la empresa Odebrecht, nace en Estados Unidos, se detecta ahí, se comunica al gobierno de Brasil, el gobierno de Brasil inicia la Operación Lava Jato. La Operación Lava Jato, debido a sus ramificaciones, llega a varios países de Sudamérica, de entre ellos el Perú, y el Ministerio Público, en un afán organizativo, decide crear estos fiscales especializados para tal comisión. Estos fiscales tienen la obligación, el deber y una carga muy grande de trabajo de poder procesar estos casos específicamente a los presidentes y altos mandos de los últimos gobiernos, desde Toledo hasta la fecha. La prisión preventiva es un adelantamiento de pena. No solo la prisión preventiva, sino hay otro tipo de prisión que es la detención preliminar o prisión preliminar. Básicamente las dos tienen un objetivo en común: asegurar que, primero, que esta persona no fugue, y segundo, evitar que esta persona obstaculice con su actuación la búsqueda de pruebas o la realización de actos de investigación. Para que ocurra la prisión preventiva y la detención preliminar, es necesario que haya una prognosis de que esta persona haya posiblemente realizado el delito, una probabilidad certera. Como tercer punto, un tema de que la pena que se vaya a imponer sea mayor a 4 años. Además de criterios de razonabilidad, proporcionalidad, y que se debe especificar una pena, un tiempo, mejor dicho, de duración de esta medida, ¿no? El tiempo de duración de esta medida en el Perú puede ser de hasta 36 meses. Se habla mucho de la extradición de Alejandro Toledo. Ahora está en manos de la justicia el federal californiano. ¿Cómo se maneja en este contexto la extradición de nuestro expresidente Alejandro Toledo? La extradición es un tema político-jurídico, ¿ya? Primero hay una iniciativa política de traer, y eso lo establece el Código Procesal Penal, una iniciativa política de extraditar, y luego hay una decisión de la Corte Suprema que autoriza la extraditación. El siguiente paso, el delito, la tipificación de lavado de activos con su delito de lavado de activos en Estados Unidos, hay pocas equivalencias. Ahí está el problema. También hay una falta de voluntad política, ¿no? En el sentido de que ha pasado tantos años
y no se puede contactar una buena búsqueda total, cabal, ¿no? Si tenemos fuerzas diplomáticas, consulados en Estados Unidos, y vemos que la persona es, como Alejandro Toledo, es detenida en Estados Unidos, camina en Estados Unidos, da conferencia en Estados Unidos, o sea, es imposible no detenerlo, ¿no? Es imposible no alertar. Yo creo que ahí habría que tener un mayor afán persecutorio, ¿no? Otro punto es que sobre él pesan 2 prisiones preventivas. Uno es el caso de Lavallato Odebrecht y el otro de Coteva. Los dos se relacionan, se juntan porque vendrían a ser lavado de activos. Explíquenos un poco más sobre ese punto. Aquí hay una pregunta siempre. ¿Las penas se suman o no se suman? ¿No? En el Perú las penas se suman hasta 35 años, ¿no? Hasta lo máximo que se pueden sumar unas penas. La otra pregunta es, ¿en el Perú las prisiones preventivas se suman o no? No se suman. La prisión preventiva puede ser máximo hasta 36 meses, como habíamos conversado, cuando son delitos de esta naturaleza, de criminalidad organizada, como los que se le imputa a Toledo, al hacer él la cúspide de una pirámide de supuestos hechos criminales de corrupción. Por todos los temas de IRSA, por todos estos temas de las carreteras interoceánicas, exacto. Él tiene una determinada edad, que lo hace pasible de una detención domiciliaria. ¿Cuánto tiempo pues se podría decir que Toledo estaría entregándose a la justicia peruana? Yo creo que Toledo no se va a entregar a la justicia peruana. Así que no creo que él creo que cuando salió del país supo que no iba a regresar. Bueno, el personaje aquí es Jorge Barata. Bueno, hace unas semanas atrás, fue quien armó la fiesta, ¿no? Que se podría decir. No le va a gustar ese término de fiesta a algunos políticos y expresidentes. ¿Qué tan importante es Jorge Barata con el testimonio? ¿Hasta dónde se le puede creer? Porque uno mira los argumentos de los abogados de los distintos expresidentes y dice, pero es colaborador eficaz, está bien, pero ¿estaría mintiendo? ¿A quién le conviene? ¿Hay una estrategia detrás? ¿Cuál es ese punto de vista que usted tiene? El colaborador eficaz es un responsable, es una persona que tiene responsabilidad penal o está a punto de tener una responsabilidad penal por un delito. Literalmente es un delincuente en el sentido penal de la palabra. Esta persona es quien dice, para reducir su pena futura, el fiscal le dice, tienes que explicarnos parte de la organización o parte de las personas que interactúan en esa organización o parte de los actos delictivos que se han realizado. Si tú dices eso de manera homogénea, de manera clara y corroborado por otros medios, pues tienes un beneficio, lo cual está bien. Porque se aplica beneficios, que en el derecho penal se aplica beneficios premiales. ¿Por qué? Porque lo que se busca... O sea, le bajan la pena. Le bajan la pena porque quieren conseguir que los mandos altos, o que los casos se revelen, o que los mandos altos se revelen, ¿no? Se agarra es el típico caso de que se agarra peces chicos para encontrar al tiburón. Lo que pasa es que se está entendiendo mal la figura de la colaboración eficaz. Se entiende que la colaboración per se, por sí misma, ya es un medio de prueba y por tanto puede justificar prisiones preventivas, detenciones preliminares. No, eso está mal. Entonces, eso no debería ocurrir. Entonces en nuestro país se está interpretando mal la colaboración eficaz. Por supuesto que sí. Debería, y lo que la ley expresamente dice es, porque no está mal la ley, está mal la interpretación. Es la colaboración, esto quiere decir, la declaración del colaborador tiene que estar corroborada con medios, con testimonios, pruebas, documentos que la acrediten. No es que esta declaración va a acreditar otros medios de prueba, no. Otros medios de prueba van a ratificar o no esta declaración del colaborador. Entonces lo que están diciendo es, ¿basta la declaración del colaborador? No. ¿Tiene que estar corroborada? Sí. ¿Se está corroborando en este momento en el país? No. En muchos casos emblemáticos no se está haciendo. Y se está basando esta colaboración para pedir prisiones preventivas. ¿Lo cual está mal? Entonces se puede decir que es muy apresurada la prisión preventiva. Más que apresurada, muy abusiva. Muy abusiva. Hay una regla en el proceso penal. Pero doctor, perdón que me interrumpa. Cuando dicen
Ya, prisión preventiva porque hay una cierta relación de que podría haber por el peligro de fuga, obstaculizar la justicia. ¿Se puede usar en este marco como que de prevención, esta prisión preventiva? La prisión preventiva, como lo había señalado, sí es una prevención ante la posibilidad de que uno obstaculice la justicia, como Porque tú bien dices. ya tenemos varios prófugos también. Claro, o que la gente se escape, ¿no? Primero, hay que pensar que el proceso penal debe ser llevado en libertad porque hay presunción de inocencia. Y segundo, por casos de prensa, obviamente vemos que hay más personas que se fugan. Sí, bueno. Pero nosotros tenemos que ver, no solo en los casos de grandes presidentes o grandes funcionarios, sino en el día a día de la prisión preventiva. Hay más prisiones preventivas. Hay mucho más prisiones preventivas de muchísimas personas de sectores populares y bajos, que usualmente los jueces y los fiscales, ¿no?, como atibosados, como empoderados por lo que ocurre, creen que las pueden imponer y se olvidan que es la excepción. Entonces, sí, podemos asegurarlo, sí, podemos pensar que no obstaculicen, pero estamos pensando solamente en algunos casos, solo en el árbol y no en el bosque. ¿Qué puntos precisos se toma para que haya obstaculización de la justicia? Ya, hay algunos criterios. Primero, en la posibilidad de que los testigos desaparezcan o que cambien su versión. Otra es la posibilidad de que los audios o documentos desaparezcan. Otra es la posibilidad de que los vestigios del delito desaparezcan. Como dijo, o los testimonios, las personas cambien su testimonio. O los análisis químicos, ¿no?, cambien su viabilidad. O los peritos se amedrenten, pues tengan miedo de declarar en tal sentido, cuál sentido, ratificar sus pericias. Esa es la posibilidad que tiene una persona. Por eso es una de las razones por las que la persona no se deja en libertad, ¿no? Por la intimidación y la posibilidad de desaparición de pruebas, ¿no? Y estas personas que ya se encuentran en prisión preventiva, ¿qué argumentos tendrían para poder salir en libertad? Primero, lo que tienes que establecer es el requisito de variación de la prisión preventiva, una figura que te permite el código. Incorporar nueva prueba que te permita acreditar que tengas ciertos arraigos y por tanto no es necesario que estés internado en un establecimiento, sino que puedas estar en tu casa. Se paga una caución, ¿no? En el caso de PPK fue una caución de 100.000 soles, por ejemplo, ¿no? Pero además se demuestran ciertos arraigos. ¿Qué arraigos se demuestran? Que tengo un trabajo, y por tanto si tengo un trabajo no me voy a ir. Que tengo una pareja e hijos. Tengo una pareja e hijos, por tanto no me puedo ir. Un domicilio fiscal. Un domicilio fijo, ¿no?, que pago rentas. Entonces es una persona arraigada a la sociedad y por tanto no se va a escapar. Atacando jurídicamente a los colaboradores eficaces sería señalar cuáles son la prueba de corroboración periférica que acredite su testimonio. Ah, no hay. Entonces tú no puedes ser colaborador eficaz. El juez no tendría que tomarlo en cuenta. El fiscal no tendría que aceptarlo como colaborador eficaz y el juez no podría merituarlo. ¿Y por qué Fujimori tiene delitos de lesa humanidad pero no le dan arresto domiciliario? Ya. El tema del arresto domiciliario es simple. O sea, mejor dicho, es simple en el sentido de que el arresto domiciliario es una medida previa a la sentencia. Previa a la sentencia tú puedes puedes dar impedimento de salida del país, puedes dar prisión preventiva, puedes dar arresto domiciliario. Pero una vez que acabe el proceso, porque todas estas anteriores fueron medidas asegurativas, una vez de que acabe el proceso, solo queda la prisión. Entonces una vez o la pena de prisión efectiva o suspendida o la libertad, ¿no? Su hija Keiko, bueno, tiene prisión preventiva. Su abogada, Juliana Loza, ha presentado una casación. La casación, ¿cómo te permite o qué estrategia tiene para poder sacar a Keiko en libertad? Bueno, la casación en general es un recurso extraordinario que se plantea a la Corte Suprema, en materia penal, a una de las dos salas permanentes o la transitoria, con el objetivo de revertir la última decisión judicial. En el caso de la doctora Loza y en el caso de Keiko Fujimori, lo que se ha hecho es
determinar a través de una casación extraordinaria Ujú. cuál va a ser la situación jurídica de la señora Fujimori, si es que va a estar en prisión, si es que va a afrontar el proceso en prisión o en libertad, porque obviamente el proceso lo va a seguir afrontando. El quid del asunto, cuán grave o cuánto es el tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva, Ujú. cuando el único argumento para estar en la prisión preventiva es la obstaculización de la justicia, más no el peligro de fuga. Hay un principio procesal pues, que se llama el juez predeterminado por ley, ¿no? Tú apelas Sí, sí. ante una sala Ujú. y no esperas que te resuelva toda la sala de la Corte Suprema, no, o sea, ¿no? Esto afectaría tu principio al juez determinado. O sea, tú apelas ante alguien y Ujú. esperas que ese alguien te responda. No apelas ante ese alguien y cualquier persona te puede responder, ¿no? Ujú. Y segundo, atenderá contra el principio de igualdad, ¿no? ¿Por qué en el caso de Keiko sí y en el caso del 99.9% de personas no? Se ha comentado este nuevo proyecto de ley que tiene por autora la congresista Luciana León, que habla sobre la prisión preventiva. Este proyecto, más o menos en el contexto del Código Penal, dice que puede culpar, si es que no está bien interpretado la prisión preventiva, se le puede acusar al fiscal o al juez con una pena. ¿Es válido? A ver, el delito de prevaricato existe. ¿En qué consiste el delito de prevaricato? Que es un poco lo que la doctora León dice. Quien falle contra el texto expreso y claro de la ley irá a prisión. Cometerá prevaricato quien no interprete o quien no haga valer una prisión preventiva de acuerdo a los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal. Ya, la ley procesal penal se aplicaría a las actuales circunstancias, ¿no? Se aplicaría a las actuales circunstancias, a los actuales procesos. Se entraría, o sea, casi todo. entraría diligencia a todo, ¿no? Sobre nuestro presidente, ya fallecido, Alan García, ahora él se inhibe de toda investigación. La acción penal ha cesado contra él. No es parte del proceso. No es parte del proceso. Tampoco se puede atentar contra sus bienes. Nada. ¿Qué medida restrictiva? ¿Qué medida de vulneración? ¿Qué medida cautelar se puede hacer contra una persona muerta? Nada. Entonces, ¿el juez qué puntos toma en cuenta para tanto a Nava como a Tala para darle prisión preventiva, otros arresto domiciliario? ¿Qué puntos específicamente? Bueno, toma temas de peligro de fuga, que es básicamente lo que están señalando, obstaculización de la justicia. ¿Cuál sería el futuro más cercano de Ollantumala? El futuro que él puede hacer es que haya un juicio. En ese juicio se puede declarar inocente al culpable. Si se declara culpable, tendrá una reducción de pena. Si se declara inocente, seguirá el juicio. En la sentencia puede ganar y, por ejemplo, puede ser absuelto. Uh-huh. Estoy casi seguro que va a ser apelada por la Fiscalía, Sí. la Procuraduría. Irá a una segunda instancia y, si es necesario, un recurso de casación. Si sería condenado, sería una pena suspendida o efectiva. Por la prognosis de pena, la pena va a ser efectiva. Por tanto, será apelada en segunda instancia y después apelada en casación. Uh-huh. Estoy más que seguro que esto puede llegar a segunda instancia y probablemente a casación. Y tendremos esto más para unos 2-3 años más. Y para finalizar, nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál es el futuro más cercano? Porque sabemos que ya tienen arresto domiciliario. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, en su caso, el tema es mucho más inicial. Uh-huh. Tiene que acabarse la investigación preparatoria, que durará varios meses, si no un año. De ahí va a llegar a este control que estamos haciendo, control de acusación, Uh-huh. y luego la sentencia y la apelación, ¿no? Frente a él también estaremos tranquilamente unos 3 años y un poco más de juzgamiento. Odebrecht tiene para rato, no estamos en la mitad del camino. Yo estoy seguro que para los 200 años de república que tenemos todavía seguiremos hablando de Odebrecht. Eso fue toda la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros. El doctor Pedro Alba Monge. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets.